como otros. Quiero referirme simplemente y ojalá me dieran respuestas concretas. Es verdad que puede haber de repente un avance cuantitativo al aspecto educacional que muchos ponderan y es ascendente, pero también tenemos que ver que cualitativamente hasta dónde hemos avanzado. Cualitativamente no es tan ascendente, es decir, son millones que se invierten, son programas que se crean, que se incentivan, pero los resultados no son ni cubren las aspiraciones de los que lo comentan. Esto la historia ha de determinar ya, porque ya estamos en las postrimerías de este régimen y vamos a ir posteriormente hasta dónde se ha avanzado. Podemos tener todos los aspectos que se ha ponderado el día de hoy a través de las expresiones del señor ministro, señor viceministro, por su intermedio le decimos, señor presidente. Pero se está olvidando algo elemental, algo vital en este proceso de la educación, el problema magisterio, señor. El problema magisterio está totalmente abandonado porque se está practicando una política perversa en cuanto al salario y en cuanto a los sueldos de los profesores en el país. Vemos una iniquidad total. Soy de repente ajeno a las comparaciones, pero veo que hay instituciones de las fuerzas policiales y armadas que superan enormemente el sueldo de los maestros. Mientras unos tienen el aumento automático, el magisterio tiene que ser previamente evaluado y evaluado de una manera no racional, nada real, nada objetivo, porque se ha comprobado que ha habido serias irregularidades. Sin embargo, la política de no escuchar, la política de no aperturar las puertas al magisterio para poder discutir estos problemas hace que el magisterio siga postrado en paupérrimos sueldos. Por ahí se me va a decir seguramente la política de las puertas abiertas, sí, señor presidente, pero la política de las puertas abiertas no es para un sector del magisterio, señor ministro, por su intermedio, señor presidente. El magisterio es todo un conglomerado, no solamente un sector con el que donde hay el amiguismo, el grupismo y llevarse de repente en buenas migas. Pero no obstante eso, este grupo incluso del magisterio va a irse a una paralización, porque a tanto engaño, a tanto incumplimiento de una serie de promesas, de convenios con el magisterio, con los trabajadores de la educación, en todos los sectores, señor presidente, no son cumplidos. Y esto se ha hecho ya costumbre en este gobierno. Que algún congresista me diga que no es así, es real. Es real, no solamente en el sector de educación, sino en todos los sectores. Se hacen actas para salir del apuro y concretamente el rato de los acontecimientos y las realidades se incumplen, señor. Por eso es que no es nada extraño esta actitud del Ministerio de Educación. Quisiera que me responda por su intermedio y con el debido respeto al señor ministro, de repente uno de los ministros mejor catalogados en este grupo de amigos que tienen en el Ejecutivo. No lo digo yo, lo dicen los especialistas, pero quisiera que me responda si en el presupuesto, en el sector de educación, de los 24.000 y tantos millones, se ha determinado el pago de la deuda social, señor ministro. Usted me dirá también que la deuda social no es culpa de ese gobierno, perfecto. Pero cuando asumimos a ser gobierno tenemos que tener los objetivos necesarios, no solamente ver la infraestructura, la beca, los programas, las inversiones, sino también el elemento esencial, elemental en cualquier proceso, aquí, en Arequipa, en los otros países y en todo el mundo. El maestro tiene que ser la piedra fundamental para la satisfacción de sus necesidades en forma real y objetiva. Se creó una ley que descompaginó totalmente al maestro.
frente a la ley del profesorado. Pero ya estamos en ese proceso, ya vamos a terminar el periodo. ¿Cuáles son los resultados de este gran proceso donde los maestros se les vendieron las ilusiones que iban a ganar 108.000, 9.000 soles? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Si hasta el momento no se puede pagar, por ejemplo, señor en Arequipa, se debe 335 y tantos millones de soles para la deuda social. ¿Está presupuestado ese señor? ¿Está presupuestado, señor, el pago de la deuda, del pago continuo de esto? Tampoco, señor. Por eso nosotros creemos, y le pregunto también, ojalá nos responda en forma clara, y espero no ser defraudado, señor presidente, a través de usted, al señor ministro. El año 2014 se depositó 160 millones para pagar la deuda social. En esa oportunidad solo se ha gastado, señor, 34 millones. Y esto es realidad. Esto los números no engañan. Que me diga el señor ministro, ¿dónde están los 126 millones? ¿Dónde están? ¿A quién se está pagando? Porque los profesores, al menos en Arequipa, no reciben un centavo, señor. Entonces nosotros creemos de que el país necesita saber si está presupuestado el pago de la deuda social y el pago de la deuda continua, el pago continuo por este derecho. Voy a agradecer al ministro, al viceministro, a cualquier funcionario, pero que nos dé una respuesta objetiva. Respecto a la infraestructura, señor, voy a terminar, por eso decía, no estoy tocando lo que han tocado unos defendiendo su universidad, otros defendiendo su puesto después de ser congresistas para vayan a la universidad a ganar igual que a los jueces. No estoy defendiendo eso, estoy defendiendo un derecho de miles de trabajadores, señor ministro. Miles de trabajadores. Y creo que tengo la oportunidad de serlo. Por eso digo, para terminar y acogiendo su benevolencia, señor, preguntar sobre la infraestructura. Señor ministro, por intermedio siempre de nuestro presidente, hace 3 años, señor, se le pidió la implementación de las carpetas de mobiliario de la Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, del Colegio Independencia. Se nos ha venido engañando y burlándose de las aspiraciones de un pueblo, convocando a continuos programas para la compra. Y ahora nos dicen que recién el 2017 o el 2018 se va a implementar. Esto es velar por la educación, señor ministro, por amor de Dios, como decimos los católicos. Esto es burlarse. Esto es burlarse de la aspiración de toda una juventud. Y lo estoy diciendo de forma concreta, y aquí está también Samudio, que es colega parlamentario, y es arequipeño y tenemos todavía Camanejo, ¿no? El colegio Juan Cervantes. Ustedes saben que los camaneros siempre piensan alegremente. Quieren ser todos. Somos un poco mejor que los puneños. A mucha honra, soy puneño, pero soy arequipeño de corazón, señor. Y tengo la oportunidad de representarlo 3 veces a este digno pueblo de Arequipa. Yo 2 veces. 2. Bueno, todavía voy ganando. Entonces, espero ser la 4ª, así que eso no nos preocupemos. Eso queda de lado, ya depende de la capacidad y la solvencia moral de cada uno de los que representamos al pueblo. Para terminar, simplemente queremos decirle, señor, que nos diga cuándo se va a implementar la Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, el Colegio Independencia Americana, y cuándo se van a dar los fondos necesarios para el mantenimiento de una linda infraestructura que ha costado millones al pueblo peruano. Más tiempo necesitaría para seguir hablando, pero quiero terminar diciendo, señor, quiero respuestas concretas sobre el pago de la deuda social de los trabajadores de la educación, sobre el cumplimiento de la implementación de estos grandes colegios del pueblo de Arequipa. Gracias, señor. Gracias, congresista.